Ciencia, evolución, creencia y fe, duda y convicción. El hombre, desde tiempos inmemoriales, se ha cuestionado todo acerca de su entorno. La luz, oscuridad, cielos, estrellas, mares y bosques. Quiso comprender lo que le rodeaba, y fue así como nacieron los dioses y las religiones. Roca, madera y metales preciosos los representaron y se le rindió culto. Pero entonces surgieron más preguntas. ¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Y a dónde vamos? Y entonces la humanidad se dio a la tarea de buscar dichas respuestas. Bienvenidos a Veritas del Universo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Veritas del Universos. Por acá, a ver, aparece el buen brother Alonso Alcántara. Hola, Veritas, buenas tardes, ya viendo el like. Saludos. Ahora sí llega a tiempo. Tú llegaste a tiempo y nosotros nos retrasamos cuestión de un par de minutillos nada más. Estamos haciendo unas cosillas ahí en cabina. Te agradezco muchísimo que estés aquí viendo y escuchando el programa. También para la gente que se va a incorporar en unos momentos más a la emisión del programa, se los agradezco muchísimo. Ya estamos a nada de que termine este año que ha sido tan, híjole, tan escabroso, a veces tan difícil de sobrellevar, pero bueno, aquí estamos. Medios de comunicación, ya saben, nos pueden escribir a redes sociales, Instagram como Lord-Asmisael, en Twitter como @Asmisael. Por acá mi brother, mi carnalote Julio, gracias bebé, te quiero mucho. Yo también te quiero mucho, nada más, mira, no le vas a decir a tu esposa porque pues ahí se convierte en una ya tú sabes de lo que le estoy hablando. Hoy traemos un tema bastante interesante y es un tema que ha ido acompañando al hombre desde los anales de la historia. Dice Julio, ¿dónde conseguiste tu pluma personalizada? Estás igualito así, mira. Y ahora sí que como la canción de Zoe, los dos brillamos. Ahí, en el Metro Chabacano. Ahí en el Metro Chabacano la puedes encontrar. Ahí. Llévele para el niño, la niña, el amigo, la amiga, la amante, la esposa. Ahí las puedes encontrar. El tema que les traigo hoy es el tema de la muerte. Un tema que ha acompañado al hombre en diferentes civilizaciones, en diferentes creencias, en diferentes religiones también. A la muerte se le ha adorado, se le ha rendido culto, se le ha tomado cierto respeto también, y es algo o es un ente o es un ser que obviamente ha acompañado al hombre prácticamente desde que fue creado. Esto es Veritas del Universos. Vámonos con la primera rola del programa. Y esto que vamos a escuchar es bien, hoy andamos en mod gothic, bien gótico. Entonces esto que vamos a escuchar corre a cargo de Sopor Eternus. Esta Anne Barney, es que creo que chava, no sé cómo catalogarla. Pero bueno, esto que vamos a escuchar bien gótico se llama Le Mort Descartes. No se me despeguen de donde están, esto apenas está comenzando.
Muy bien, ya estamos de regreso. Por acá me escribe Rosemary. ¿Por qué me suena ese nombre? Creo que es una canción. Es que luego se me cuatrapea con... Bueno, X. Muchísimas gracias por estar mirando y escuchando el programa de hoy. Les comentaba, el tema del día de hoy es la muerte. La muerte obviamente ha acompañado al hombre desde los anales de la historia, desde que se va creando las civilizaciones y también desde que el hombre se vuelve consciente de esta mortalidad, de que no es eterno, de que en algún momento tiene que morir. Y nos podemos ir desde agarrar el libro de historia, desde muy muy atrás, desde que el hombre se convierte en alguien sedentario hasta el Homo sapiens, y la paleontología y la paleantropología ha tratado de mostrar este hecho, que el hombre no solamente estaba interesado o estaba preocupado, mejor dicho, del modo de vida o de cómo vivía, sino también de la muerte, qué es lo que pasaba cuando éste moría. Se afirma hoy en día que lo que nos distingue de los otros seres vivos que habitan la Tierra, porque hay que tener en cuenta que son 5 reinos, ahí les va bueno, no me acuerdo yo también mucho la clase de historia de la primaria, los 5 reinos, que es el animal, vegetal, mineral, reino monera, y a ver si por ahí alguien se acuerda del otro. Lo que nos distingue de los demás seres vivos, sobre todo de los animales, es de que nosotros tenemos una autoconciencia y también una conciencia de la muerte. Es decir, nosotros sabemos desde cierta edad que en algún momento vamos a morir, que todo esto que nos rodea, que somos, en algún momento se va a acabar y vamos a dejar a nuestros hijos o a nuestros nietos o a nuestros tataranietos historias, bienes, inmuebles. Pero en lo que es la antropología del ser humano se preocupaba mucho por lo que habitaba más allá. Por ejemplo, si nos vamos a este contexto meramente histórico, encontramos una especie de... se me fue la palabra, perdón. Tratar de ser parte
de lo que hay después de la muerte. Hay ciertas tumbas que se han encontrado que corresponden al periodo de los Neandertal, que demuestran que el acto de sepultar a los muertos no indicaba un procedimiento de cubrir el cadáver ante la descomposición, porque obviamente los neandertales sabían que cuando un ser vivo moría entraba en un estado de descomposición. Eso lo habían visto, lo habían estudiado conforme a los animales. Sabían que después de un tiempo de que un animal estaba muerto ya no se podía consumir esa carne. Bueno, en el sentido más bíblico de la palabra, de una persona muerta, sabían que algo sucedía, es decir, más allá de un estado de la carne en descomposición fétido o de cuando se seca el cuerpo y paulatinamente la naturaleza sigue su curso, los neandertales se habían dado cuenta de esto y entonces colocaban estos cuerpos de sus congéneres en una especie de posición fetal. Y es bien extraño y también es bastante interesante hablar de esto. ¿Por qué los colocaban en una posición fetal? Posiblemente porque les recordaba esta cuestión de que la vida genera muerte y la muerte a su vez también puede generar vida. Entonces cuando uno se le viene a la mente la imagen de un bebé, se imagina uno un ser diminuto, pequeño, en posición fetal. Pero ¿qué es lo que sucede cuando un adulto fallece? Podríamos pensar que este ser totalmente adulto regresa a esa etapa que divide la vida y la muerte. Hay muchas sepulturas e incluso se han encontrado rituales mortuorios que testimonian esta conciencia que tenían nuestros antepasados acerca de la muerte en una comunidad humana, también en una serie de transformaciones antropológicas que permiten una provocación de conciencia. Es decir, no solamente enterraban a sus muertos, le lloraban a sus muertos, le guardaban cierto luto a sus muertos de una manera primitiva a la que hoy en día nosotros llevamos a cabo, sino que le guardaban también una especie de respeto o un ritual. El hecho de poner a los cuerpos en una posición fetal, de cubrirlos de flores, de objetos que eran valiosos para ellos en vida, como pudo haber sido una lanza, una especie de cuchillo primitivo, alguna piel con la cual cubrían su cuerpo. Eso no está más allá de lo que actualmente hacemos cuando fallece un ser querido para nosotros. Cuando fallece un ser querido, se le viste con una bonita ropa, a lo mejor con la mejor ropa que tenga, con una prenda con la cual nosotros sentimos que él tendría cierto apego. También se le rodea no solamente con flores o con inciensos, con perfumes, sino también se le rodea con cuestiones materiales que al difunto pudiera tener él un cierto apego. Ahora bien, el hombre, y fíjense, esto es bien extraño. Una cosa es enterrar a el muerto, a el ser fallecido, y otra es el velorio o el dolor o el sepelio. El hombre es el único animal que entierra a sus muertos. Los elefantes, por ejemplo, designan un lugar dentro del territorio en el cual ellos generalmente habitan o cohabitan con otras especies, en donde llevan o aparecen ahí sus muertos cuando ya finalmente el curso de la vida tiene un fin, y son capaces de recordar que ese ser está muerto, es decir, que ese elefante, que ese animalito está muerto.
y cada cierto tiempo regresan a ese espacio y como que acarician la tierra con sus trompas, olfatean, le guardan cierto dolor a esa parte de la tierra. Es una especie como de fosa común para muchos animalitos, elefantes, pero el ser humano es el único que tuvo o que tiene esta conciencia de enterrar, de no mantener a sus muertos a la intemperie, al aire libre. Y esto no es una cuestión religiosa, esta no es una cuestión de civilizaciones, esto es algo que en algún momento el hombre, dentro de su razonamiento, dentro de su moral, incluso podríamos llamarlo de esta manera, decidió que a su ser querido o a sus muertos no debían dejarlos ahí, a la intemperie, sino que debían de enterrarlos, de guardarles cierto dolor, cierto respeto, y que también después de algún tiempo tenían que regresar a estos lugares a donde habían enterrado a sus seres queridos. Hay una preocupación por la muerte en los seres humanos prácticamente desde que nacemos, por parte obviamente de nuestros padres, de nuestros abuelos. Cuando uno va creciendo y va tomando conciencia de quiénes somos, a dónde vamos, qué hemos hecho, y sobre todo con personas que han tenido una especie de acercamiento, de enfrentamiento a la muerte, es cuando el hombre realmente se da cuenta de lo frágil que es, de que en cualquier momento puede terminar esto, y tiene que hacer frente a ello. En la lucha por superar esta angustia del hombre por la muerte, ha puesto en movimiento diferentes mecanismos de defensa, por ejemplo, la llamada mitologización. Y esto aquí ya tiene mucho que ver la religión y las civilizaciones. Desde los chinos, desde Mesopotamia, Asiria, los egipcios, los romanos, los griegos, etcétera, etcétera, no solamente llegaron a tener una especie de respeto, llegaron a crear todo un culto, no solamente a la muerte, sino a un ser controlador de la muerte, no de la vida y la muerte, sino de la muerte en específico. Para esto se escribieron libros, códigos, códices, e incluso se erigieron máquinas gigantescas que todavía existen. Para muestra, el Cairo, en donde estas 3 pirámides más importantes que sobreviven hoy en día, que son las pirámides de Keops, que son una especie de máquinas de resurrección o resucitación, en donde los egipcios sabían que cuando llega la muerte es una muerte totalmente material. Es decir, esto que vemos, esto que sentimos, esto que palpamos, que olemos, etcétera, etcétera, es simplemente un envase, un recipiente para una energía de la cual habita en nosotros. Y cuando este recipiente se cansa, cuando el recipiente se rompe, esta energía que contiene el recipiente transmuta, se va a otro lugar. Hay quienes le llaman Valhalla, hay quienes le llaman paraíso, hay quienes le llaman Mictlán, etcétera, etcétera. Entonces, estos antepasados de todas estas civilizaciones le dieron esta cuestión de mitologización. Una parte mito, otra parte la religión que tiene que ver con esto. Entonces ahí es cuando se habla de no solamente creer o querer creer que hay algo más allá de la muerte, algo más allá de esa luz al final del túnel, algo más allá donde hay un ser divino, un ser todopoderoso que de una u otra forma
nos va a juzgar por nuestros pecados y nos va a llevar a un sitio en el cual se purgan los pecados, o tiene uno un pase directo a un sitio en el cual uno trasciende o vive otro tipo de vida. Aquí entra mucho lo que es la filosofía, y es que también lo que es llamado el individualismo como una ética ante nuestros tiempos y de nuestras instituciones sociales e instituciones también religiosas. ¿Qué es lo que crees? ¿Qué es lo que sientes? ¿Qué es lo que esperas que haya en lo que se le ha determinado muchas veces como el más allá? Son una serie de creencias, una serie de mitos, una serie de verdades que podríamos llamarla a medias, porque incluso entre el siglo XVII, el siglo XII y hasta finales del siglo XV se le denomina la época de la muerte, de una muerte propia, pues se toma conciencia de que la muerte implica el fin, una descomposición, y por ende un sentido de una biografía, de una autobiografía. Cuando una persona es consciente de su muerte, cuando una persona es consciente de que en algún momento, como se dice por ahí, va a entregar el equipo, empieza a hacer una retrospectiva de lo que ha sido su vida. Si tiene pareja, si no tiene pareja, si ha engendrado hijos o no los ha engendrado, qué va a dejar en este mundo. Y ahí entra otra palabrita mágica que se le llama legado. ¿Qué legado vas a dejar? El legado de X cantidad de hijos, el legado de deudas en el banco o en una institución crediticia, como hay muchas. Y entra otra cuestión, que esto también ha ido acompañando al hombre desde los anales de la historia, prácticamente, bueno, no tanto, no nos vamos a ir tan atrás. Estamos hablando más o menos por ahí del siglo XIII, XIV más o menos, y que tiene mucho que ver con la religión y con la religión católica apostólica romana. Cuando se dictan ciertas reglas cuando una persona muere, es cuando se instituye esta cuestión de que cuando alguien muere se le tiene que velar cierto tiempo, se le tiene que rezar ciertas oraciones y posteriormente enterrar, porque pues al final de cuentas polvo eres y en polvo te convertirás. A esto, esta cuestión que se va arrastrando incluso hasta el siglo XVII, es una especie de muerte totalmente clericalizada. Velorio, duelo, cortejo fúnebre, novenario, y así sucesivamente se va. La iglesia va dando estas pautas para poder, entre comillas, cargar con esta pérdida. Entre los siglos XVII y XVIII, la muerte da un giro, y es un giro maravilloso, porque deja de ser una muerte religiosa, una muerte esotérica, una muerte mística, y se convierte en una muerte medicalizada. Aquí entra una de las grandes artes del ser humano, que es la medicina. ¿Qué es lo que sucede? Que se aleja totalmente del dominio religioso e irrumpe como problema médico. La muerte no tiene que ver con Dios. La muerte no tiene que ver si eres bueno, si fuiste malo, si cometiste pecados y por eso te caíste en un hoyo y te moriste ahogado en un pozo. No. La muerte ahora es medicalizada. La muerte ahora tiene que ver con ciertos aquejamientos de la carne, del ser que te persigue.
porque posiblemente toda tu vida comiste carne de puerco y bebiste cerveza y whisky. ¿Qué es lo que sucedió? Pues que tus arterias no soportaron tanto y te dio un infarto y por eso moriste. Es decir, la muerte deja de ser tan mística, tan religiosa, y se convierte en una muerte más... bueno, es que no, inteligente no es la palabra, es cómo decirlo. Se convierte en una especie de muerte más racional. Sí, la palabra es racional. Y entre el siglo XII y el siglo XVIII es cuando se viene esta parte que les comentaba, cuando la muerte se convierte en algo medicalizado o una muerte medicalizada, cuando todo tiene un porqué más allá de un Dios, de una fe, de una creencia. Es decir, ahí entraría un poquito esta cuestión de que todo por servir se acaba y que para cada acción hay una reacción. Ahora bien, de todo este suceso, porque fue realmente un pequeño escándalo mediático, social, religioso, científico y médico, el último proceso de todo esto se le llamó la economía de la salud, la cual se viene ya una incorporación tanto del mejoramiento de la salud como de sus servicios y consumo en el desarrollo de las personas. Porque sabemos, bueno, en aquel tiempo ya sabían que, por ejemplo, la gente que bebía día y noche whisky, cerveza, vodka, lo que ustedes quieran, y consumía mucha carne roja, consumía mucha carne de puerco, muchas grasas, tendía a morir joven. ¿Por qué moría joven? Porque a la edad de 37, 38, 40 años les daba un infarto al miocardio y ahí quedaba. Morían jóvenes. La tasa media en esa época había llegado entre los 35 y los 42 años. Y es de jalarse las greñas, de sorprenderse que la edad media en aquel tiempo era esa, cuando hoy en día la edad media, con drogas, alcoholismo, cigarros, mala alimentación, lo que ustedes quieran, anda rondando por ahí entre los 65 y los 72 años, es la media más o menos universal, porque hay que aclarar también que hay una etapa o una edad media entre países, entre el mexicano, el americano, brasileño, guatemalteco, argentino, español, portugués, etcétera, etcétera. Aquí es cuando entra esta cuestión muy importante y que a mí en lo personal me parece muy atractivo platicar de esta cuestión de la muerte y la medicina. La muerte y estos los galenos que nos han ido acompañando desde tiempos ahora sí inmemorables. Pero ¿qué les parece si platicamos de esto después de esta siguiente canción que vamos a escuchar, que corre a cargo también de la buen Arm, Sopor Eternus, y esto se llama The Broken Sheltering Moon? Esto es Veritas Dei Universus. No se mamaban de dónde están. Es momento de hacer una pequeña pausa para encender un cigarrillo, llenar el vaso con más bebida y despejar la mente. En unos minutos volvemos con más aquí, en Circo Volador Radio.
Ok, ya estamos de regreso.
ya no es capaz de cazar, ya no se puede reproducir, ya no puede tomar este rol de ser el jefe de la manada, este león opta por irse, se va, es decir, deja la manada y él se va alejando, y básicamente se va a un lugar apartado en el cual él muere. Es decir, estamos hablando de de un animal primitivo, pero que también es consciente de esta muerte, que es consciente de que él ya no es útil para la manada, ya no es útil para cazar, para reproducirse, para incluso proteger a los cachorros o proteger a los demás leones de la camada. Entonces optan por alejarse, por irse y esperar finalmente la muerte. En la cuestión del ser humano no es así. Y esto lo podemos ver no solamente en religión, lo podemos ver incluso en civilizaciones, como el ser humano poco a poco se va aferrando, por no decir otra palabra, a el inevitable final, a la muerte, porque no es capaz, como en el caso de los animales, no es capaz de aceptar esta muerte, no es capaz de aceptar que ya no es útil o que ya no es tan fuerte como antes lo venía siendo. Aquí es cuando entra una cuestión de religión y también de filosofía, en donde se mezclan los mitos, los ritos, las actividades creadoras de los hombres, pues se va creando una especie de crossover, lo podemos llamar, ahora que está tan de moda esta cuestión de los crossover, entre la religión tal cual y la creencia o los antepasados. No puedo hablar abiertamente del tema porque de hecho me gustaría mucho tener aquí a una persona capaz de hablar de esto abiertamente, pero desde antes, por ejemplo, los egipcios, ellos sabían que había algo más allá. Por acá, a ver, me comenta Alejandro Polanco: maestro, líder y guía espiritual, la paz sea en este espacio. Hoy no puso su Facebook Live a las 6 en punto. No, la verdad es que tuvimos problemillas técnicos. Entramos como 2 o 3 minutos adelante. Y sigue así. La licenciada Zoila Cerda del Monte ya no pudo escuchar su saludo. Bendiciones de mi parte, don Asmisael, muchas gracias. Aquí seguimos escuchándole. No te preocupes, mi querido Alejandro Polanco. Yo sé que la licenciada Zoila el monte es muy grande y va a encontrar su camino a casa, y va a encontrar también en las reproducciones de la página de internet de Facebook la repetición del programa. Y si no, te invito a que le mandes el link de el canal el canal de YouTube, en donde voy siguiendo y subiendo también semana a semana los programas aquí expuestos. Así que no hay tanto rollo. Si la licenciada se perdió un programa, pues hay de dónde agarrar, y creo que tú mejor que nadie sabe de eso, mi queridísimo Alejandro Polanco. Ya entrada mucha esta situación filosófica, religiosa, en donde la muerte
se convierte en una especie de problema filosófico o existencial. A ver, me acaba de comentar otra vez el buen Alejandro. Dice, de hecho, estuve escuchando desde hace rato en la página Circular. Muchísimas gracias. Ya saben, si todavía no se han suscrito a la fanpage del programa, o si vienen en el transporte público, si vienen manejando, por favor, no se distraigan viendo la transmisión del programa, viendo esta... Se me fue la palabra, perdón, iba a decir una cosa fuera de lugar. Pero tienen la facilidad de entrar a la página y de escuchar nada más sin ver, se vale, y te lo agradezco mucho, mi queridísimo Alejandro Polanco. Y también hago una invitación para las personas que nos hacen favor de vernos y de escucharnos. Hoy no traje imágenes, no traje láminas, así que pues no sucede nada si nada más escuchan el programa desde la página y no desde la fanpage. Cuando les traiga imágenes, les traiga láminas, comparta con ustedes alguna cuestión visual, se los voy a hacer llegar. Y si les voy a decir, oye, llega a tu casa, conéctate por favor, porque va a haber esta imagen, este recuadro, este cuadro sinóptico, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy en día pues no es el caso, todo es una cuestión totalmente audible, no es una cuestión visual. Ahora bien, nuestros antepasados, y no hablando totalmente de aztecas, mexicas, etc., antepasados del hombre, fueron conscientes de que todo por servir se acaba. Fueron conscientes también de que posiblemente hay algo más allá de la vida, algo que nos espera, un paraíso, otra vida, otra existencia, otra recompensa. Es como se fueron creando todas estas plataformas, muchas de ellas de reencarnación, de resurrección, de reencuentro con nuestros seres queridos, desde, por ejemplo, la religión cristiana apostólica romana, que habla de un paraíso, de un más allá, de una luz al final del túnel, los vikingos que hablaban de un Valhalla, los griegos que hablaban de un monte Olimpo en donde habitaban los dioses, nuestros antepasados mexicanos, mexicas, que hablaban de un Mictlán en donde después de morir nuestras acciones, nuestras buenas obras iban a ser de cierta forma no juzgadas como en las otras, sino contempladas, y que se tenía que pasar ciertas pruebas para ver si nosotros éramos, el alma. De hecho es una concepción muy ambigua esta del alma o el espíritu, si era capaz de trascender y de ganarse un lugar más allá, incluso junto a los dioses, a los seres supremos. Así es como el hombre ha ido acompañando a la muerte, y la muerte ha ido acompañando también al hombre, y se fueron creando tal cual como lo dicta esta introducción del programa. Se crearon dioses, mitos, leyendas, religiones, uno a uno, tal cual. Y últimamente, la forma en la que el hombre ha tratado de hacer frente a la muerte ya ha ido evolucionando. Es decir, se siguen levantando oraciones, se siguen prendiendo veladoras, pero también el hombre ha aprendido a lidiar con la muerte desde un punto de vista psicológico o médico. De ahí es donde aparecería la tanatología, que desciende del griego Thanos, el dios de la muerte en la cuestión griega. La
La tanatología se encarga de acompañar al hombre en este camino en la pérdida de un ser querido, en cuanto a que esta carga emocional no sea tan pesada o sea más sobrellevadera. Entonces esto nos pone en un punto un poco más alto en esta cuestión, que ya no es la superstición de prender veladoras, de rezar, de la penitencia, sino es una cuestión un poco más médica, una cuestión metodológica. La tanatología ayuda a personas en dos partes. Por un lado, las personas que han perdido a un ser querido y que no han podido lidiar con esta pérdida, y por otro lado, las personas que están cerca de vivir esta experiencia de la muerte, personas con lamentablemente una enfermedad terminal, como podría ser en su mayoría cáncer, sida, hepatitis, diabetes, etcétera, etcétera. Esta ciencia o esta rama de la ciencia médica, la tanatología, ayuda a estas personas que van llevando a cuestas esta enfermedad a que de un modo u otro puedan aceptar ese final, el inevitable final al cual pues vamos a llegar todos, valga la redundancia, de un modo u otro. Entonces, el ser humano, cuando conoce a la muerte, cuando ve de frente la muerte, le asusta, le causa escozor en el cuerpo, pero poco a poco va aprendiendo y va evolucionando, no solamente la cultura, sino también esta cuestión de aceptar la muerte, de rendirle respeto a la muerte, e incluso de rendirle culto a la muerte, que aquí en nuestro país no es nada extraño. No, el hecho de que haya altares, por ejemplo, a la Santa Muerte, que es un tema que también he lamentablemente tenido que ir dejando un poco de lado, no porque sea menos importante o menos interesante, pero bueno, porque no he todavía dado con el panelista adecuado de traerlo aquí en cabina con todos ustedes. Sin embargo, me gustaría mucho que entendieran esta cuestión o este punto que quiero tratar de hacerles entender, de cómo la muerte en algún momento nos parecería alguien o algo malvado, algo que nos arrebata a ese ser querido, o que a nosotros mismos nos arrebata de nuestros seres queridos. Pero simplemente es un ciclo de la vida que está trazado desde los anales de la historia, que es nacer, crecer, madurar, reproducirse y morir. Y que a pesar de que el hombre también con los avances de la ciencia se ha encargado de tratar de vencer todas estas cuestiones de la muerte, o cómo engañar a la muerte, por ejemplo, tenemos esta cuestión de la criogenia, estas personas que al morir permanecen en un estado congelado hasta que encuentren una cura a la enfermedad o una cura a lo que los haya matado, para poder continuar o poder, entre comillas, resucitar. Por ahí Walt Disney pues sigue esperando la cura, no sé si algún día la vaya a encontrar y vaya a aparecer otra vez ahí tras bambalinas. Estas fechas que vivimos, este último cuarto del mes de octubre, este primer cuarto del mes de noviembre, que ya llega la semana siguiente, nos da mucho en qué pensar, nos da mucho en qué sentir,
mucho en qué considerar en cuanto a la muerte se refiere, porque el hombre se va cuestionando poco a poco si ha sido un buen hijo, un buen padre, madre, hermano, hermana, sobrino, sobrina, primo, prima, etcétera, etcétera. Y ya nos vamos a ir despidiendo del programa. Les agradezco muchísimo a la gente que me hizo el favor de acompañarme aquí, mirando, escuchando desde la transmisión en vivo, también desde la página de internet. El programa que sigue, la semana siguiente, va a ser bastante especial porque va a estar dividido en 2 bloques. Los invito a que me escuchen de verdad porque va a estar muy muy bueno. Los voy a dejar con una canción de una banda mexicana. A muchos les va a sonar el primer nombre que ellos adoptarían, el cual yo conocí por azares totalmente del destino. Es un proyecto alterno, hoy se hacen llamar Divino Cabaret. Por acá el buen Rodrigo Martínez me dice: abrazo mi bro, a la muerte no hay que amarla y respetarla tanto como lo hacemos con la vida. Pues es que yo creo que la vida y la muerte tal cual es una. O sea, tienes una vida y tienes una muerte. Pero una dura más que la otra. Pero al final de cuentas el final es el mismo. Y parafraseando un poquito por ahí un párrafo, un argumento de la película Gladiador, lo que pasa después, lo que hace eco en la eternidad, es lo que hacemos en vida, lo que dejamos en vida, más allá de cosas materiales, hijos, hijas, nietos, bisnietos. Los hechos que llegamos a hacer en vida son los que hacen eco en la eternidad. Los voy a dejar con esta rolita de Divino Cabaret. Esto se llama Soledad. Y también después de la rolita los voy a dejar totalmente en vivo con el buen programa no la estoy haciendo de emoción ni se me olvidó. Es que estoy viendo el comentario. Es que, bueno, es un chiste local. Los voy a dejar en compañía de Arcadia Libre, que nos trae un tema bastante interesante. Nos vemos, nos escuchamos dentro de una semanita. Esto fue Veritas Dei Universos. Les mando un abrazo del tamaño del mundo.